Llegó el momento de el segmento que trajo Vero, que es impresionante, que la verdad que cada vez que venimos nos asombramos más por la cantidad de colectividades, la cantidad de centros culturales que tenemos. Sí. Total, una diversidad impresionante. En este caso tenemos el Centro Alemán de Mar del Plata, que viene en representación su presidente, Ignacio Puls. ¿Cómo andamos, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Todo tranquilo. Y la tenemos a la secretaria María Schweingart. Exactamente, gracias. Ahí va, ¿cómo andamos? Pasó la ¿Todo prueba. bien? Pasó. Transpiré, voy a tomar agua mientras lo dejo a ustedes, Después de chicos. eso, No, tremendo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. No, por Eso. favor. Bueno, gracias por venir y bueno, cuéntenos un poquito hace cuánto viene el Ajá. Centro Alemán en Mar del Plata, cuánto viene Bueno, gestionando. este centro alemán se fundó en el 2010. Ok. Ahí surgió este centro alemán. Antes acá en Mar del Plata estaba la Asociación Cultural de Habla Alemana, Sí. que dio lugar al Colegio Gutenberg, ¿viste? bien. Ahí en Alem. Y luego de ese mismo grupo de alemanes, digamos de la posguerra, podemos decir, de la década del 50, 58, 60, 61, 62, en esa época se fundó la escuela. Después hubo un consulado honorario. Joachim Werner era un alemán de Berlín que fue cónsul honorario en Mar del Plata. Y duró desde, no sé, la década del 80, 1980, hasta el 2000, 2000 y pico. Y después ese consulado cerró, este hombre ya se jubiló, bueno, se retiró. Y medio que la colectividad alemana quedó un poco huérfana, no tenía una institución. Gutenberg es una entidad puramente escolar, tiene nivel de jardín, primario, secundario, pero se ocupa de la escuela, Y toda su energía. No siempre todos los de la colectividad van al colegio. no Claro, y también necesariamente. se da eso, porque hay, viste, Mar del Plata es muy grande, las cuotas también son un colegio privado sin subsidio, digamos, hay que pagar esa cuota, se da esa situación. Y entonces nos juntamos un grupo de descendientes y dijimos, ¿qué podemos hacer? Porque no tenemos una representación. Yo en su momento había hecho los trámites en el consulado, hice la ciudadanía alemana, y siempre había como una referencia. Y de pronto quedamos sin nada, y éramos un grupito, 10, 15, así que nos conocíamos uno del otro. Claro, al Y nos margen de lo empezamos que a menciona del Hacha, de la Asociación Cultural de Habla Claro, Alemana porque era del Gutenberg. propiamente colegio. Nosotros Ya queríamos era la otra representación cultural, ir más Claro. allá, y lo extracurricular, digamos. Exacto. Que ahí no teníamos un lugar. Yo hice 3 años de un curso de idioma alemán ahí, que era la cultural dentro del Colegio Gutenberg. Pero no había otras actividades. Me acuerdo cuando era un poco más chico estaba la fiesta de la cerveza que Yo se he hacía en ido. el Gutenberg. Muy buena. Yo muy también. buena, sí. Eran muy lindas esas primeras fiestas. Sí, se hacían más en esa Después, época. creo que la persona que se ocupaba de eso, abandonó, ya se retiró y ya no hubo otro que continuó. ¿Viste qué pasa eso? Que hay personas que aglutinan y otros después no Lo es que lo hacen mismo. Claro. actualmente es la Tortenfest, que se hace todos los años en octubre, que de alguna Ah. manera quiere replicar esos otros encuentros fiestas. iniciales. Exacto. También ¿no? en el colegio. En En el el mismo colegio colegio, Gutenberg, claro. Es una exacto. fiesta más bien escolar también. Siempre Pero escolar. padres, alumnos, Sí, sí, ¿no? sí. Y lo nuestro queríamos hacer algo no escolar, sino cultural. Temas culturales, Por ahí colectivos. abarca un poco más a toda la sociedad. Claro, por ejemplo, No está limitado claro. a- Exacto. Otras edades Exacto. también. Exacto, no para padres que tienen chicos, sino Claro. gente En general, soltero, cualquier abuelos, hijos, Exacto. de todo ahí. Descendiente. ¿viste? Bueno, de hecho, él mencionaba la reunión de estos alemanes de fines o sea, en el año 58 que crea para el futuro Gutenberg. Anteriormente, década del 30 y parte del 40, hubo un club alemán acá en Mar del Plata que se llamó Teutonia, que eran por nuestros, digamos, ancestros mayores. ¿Y por qué me interesa mencionar esto? Porque dentro de esos alemanes que hicieron en esa década, que se logró la documentación, entre ellos mi padre, más otro descendiente, logramos juntar descendientes, o sea, hijos, nietos y bisnietos de esos miembros del año de la década del 30, son actuales 5 o 6 descendientes de este club actual que estamos nosotros ahora. Bien. O sea, hicimos también una búsqueda, inclusive a través de conocimiento, de redes, que hicimos y fuimos descubriendo, vos sos, sí, mi abuelo, mi bisabuelo perteneció a ese club. Entonces es una manera de unir Tuvieron que jóvenes. hacer una red como para poder Exacto, Se por lo fue menos ya formando tenemos red y 4 como jóvenes. Claro, una línea histórica un poquito, porque Claro. muchos de nosotros, yo soy nacido en Miramar, muchos de nosotros, viste que Mar del Plata es una ciudad de inmigración. Muchos de nosotros no éramos de Mar del Plata nativos. Claro.
Entonces no conocíamos, el Club Teutonia no teníamos idea de que existía. Es más, seguramente ustedes tampoco nunca oyeron hablar. Fundado en 1931, ¿no es cierto? Exactamente, Imagínate, sí. 31, qué tiempos, hace mucho. Sí. Y ahí existía ya una colectiva bastante grande y formó este club que tenía juego de bolos, hacían fiestas. Y una escuela, tenía un colegio. Y se fundó una escuela. Como si fuese el Gutenberg ahora. Casi podemos decir casi por También. primera vez. Se llama Ulan-Schule, ¿no? Escuela Ulan. Que el nombre lo tomó de Ludwig Ulan, que era fue un congresista de la... un poeta también. Sí, ¿no? poeta, jurista. Una persona de ideas medias liberales de la Revolución de 1848, de la Asamblea Nacional de Frankfurt. Claro. Fue un diputado de esa asamblea que tenía ideas liberales. Uno ya tenía idea de cuál era el pensamiento de este Club Teutonia, ¿no? Un poquito, de ideas liberales. Claro. En épocas que en Alemania, ya en el 33, asumió el poder el nacionalsocialismo, ¿no? Claro. Era ideas diferentes, ya por la idea del colegio nos damos cuenta. Por la fecha, mucho, inclusive mi padre, de esos inmigrantes que llegaron fines del 30, vinieron escapando de lo que se venía, o sea, eso también es para destacar, ¿no es cierto? Eso es otra ola migratoria de inmigrantes, no solo alemanes, ¿no? De muchos vinieron después, el caso de mi abuelo, mi abuela también, en la década del 20. Claro, la posguerra fue una crisis económica muy grande, hubo hiperinflación en el 23, parecía que no había futuro, inestabilidad política, golpes de Estado. Se fueron muchos. Mi abuelo se vino también en la década del 20, mi abuela en el 27 de Austria. Claro. Bueno, y mi padre en el 25. Yo soy nieto de alemanes. ¿Y hoy la asociación tiene un lugar físico? No tenemos un edificio físico, porque claro, nos fundamos en el 2010, no juntamos unos fondos. Hemos tenido lugares, sí, pero que eran prestados, nos prestaban una... ¿cómo es que se llama esto? Préstamo gratuito nos daban. Sí. Y ahora nos reunimos en cafés, en ciertos lugares. Ahora nos reunimos en Café Santiago, una vez al mes. Donde podemos estar tranquilos y charlar. Sí, entonces ahí hacemos mesa, la convocatoria café, mensual. Y ahí charlamos de diversos temas, programamos, planeamos lo que tenemos para el mes o para el año. Como fue ahora últimamente la noche de las colectividades que ustedes habrán escuchado. Bueno, también eso requirió toda una preparación. No importa, éramos pocos, pero nuestro stand estuvo presente ahí con los strudel. Sí. Claro. Bien, qué rico. Sí, vendimos strudel. Muy cerquita de ir. Tuve que trabajar y me quedé. Estuvo lindo. Fue sábado y domingo, bueno, 28 de febrero y 1 de marzo. Y tuvimos un stand que vendimos strudel. Y también bretzel, que son esos bracitos, ¿viste? La palabra bretzel viene con de brazo, ¿no? Salados. Y además presentamos, cuando se inaugura el acto, hay una presentación de todas las banderas con estandarte. Nosotros llevamos la bandera de Alemania, que la llevó ella, yo llevé la de Austria, me voy de austríaca. Y también la de Suiza, porque es un centro que además representa 3 países, podemos decir así. Claro. Alemania, Austria y Suiza también, porque... Aparte lo bueno de esta vez que quisimos, como siempre decíamos hoy, la incorporación de los jóvenes. Nosotros ya estamos en una edad mayor, digamos. Queremos incorporar a los jóvenes para transmitir todo esto. Ya, por ejemplo, en encuentros anteriores, justamente en el Noche de las Colectividades, estaba en determinado momento llevaba el estandarte chico mi nieto. Este año, por ejemplo, estaba el estandarte grande que lo llevaba otro joven, ¿no? No llevaba 30 años. Y las hijas, las nenas de él, llevaban estandarte chiquito. O sea, ya estamos incorporando a los nenes. Claro. Aparte de seguir con el legado. Esa es la historia de transmitirle. Inclusive el día siguiente, el domingo, estaban las danzas populares típicas de los alemanes, con el ballet de la dulce vida, con danzas alemanas, ucranianas y rusas, porque está compuesto por alemanes del Volga. Y bailaron las nenas de él. Y la semana pasada también tuvieron un evento, me habías comentado, porque iban a venir la semana pasada y justo tenían un evento. Se dio, claro, el miércoles a la Tenés noche. razón, exacto, el miércoles pasado que tuvimos porque una de las cosas que nos preguntamos en el 2010 cuando nos fundamos, nos empezamos a fundar, decimos, hay una calle, una plaza acá que se llama Alemania, y hubo uno que dice, sí, yo sé que hay una plaza que se llama Alemania. Esa misma pregunta se la habían hecho en 1990, cuando fue la unidad alemana, que el cónsul con la embajada peticionaron para que haya una calle o una plaza que se llame Alemania. Resultó que se eligió por reunión de consejo en su momento, esto fue en 1990, justo el año de la unidad alemana, se eligió la plaza que está
a 6 cuadras del Faro, barrio Faro Norte, se la llamó Plaza Alemania. Esto fue en 1990, vino el embajador de aquel entonces. Cuando nosotros nos fundamos en el 2010, dijimos, no hay nada que diga, ningún cartel, ningún monumento que diga Plaza Alemania, era un pastizal, podemos decir, en ese momento. Claro, que no lo identificara, no había nada que entonces, lo identificara. Nosotros convocamos al embajador alemán de ese entonces y a la municipalidad, a todas las fuerzas vivas, digamos, la sociedad de fomento de ese barrio, y hicimos una serie de mejoras en la plaza y construimos un monumento que lo inauguramos ahí, que dice Plaza Alemania, con un símbolo de Alemania, y eso fue en el 2011, que vino, bueno, se tocaron la banda Delgada 601 tocó los himnos, fue un acto muy lindo. Así que un poco somos, podemos decir, un poco custodios de esa plaza, digamos, porque no hay ninguna otra representación que no seamos nosotros. El Colegio Gutenberg podría ser. Claro, de hecho, para este encuentro de los 25 años de la parroquia del Padre Pío, tenemos el monumento, había que, como siempre pasa, ya sabemos, la vandalización. Bueno, nos contactamos con Constanza Dieci, la directora, muy amable, dentro de su apretada agenda, nos dio su lugar y logró arreglarla, restaurarla lo más posible para que esté viable y accesible, verla linda el miércoles pasado. Claro, bueno, son pequeños logros que uno va teniendo. La plaza está un poquito, atento, ¿no? Exacto, sí, la plaza estaba, en ese momento el barrio era un poquito distinto, era más despoblado y a la noche, viste, aparecían graffiti, los vandalizaban. Claro, típico. Ahora al estar la parroquia, porque en ese momento cuando lo fundamos el monumento era una iglesia, no era parroquia. Ahora ya hay un párroco, está mejor iluminado, entonces ya, y el barrio está más edificado alrededor. Entonces como que está un poquito más a resguardo. Cada vez en la medida que a los vecinos le das lugar, que eso les pertenece, que sean protagonistas, lo cuidan. No, exacto. Eso es el valor que tenés que darle. Nosotros tenemos como una especie de alianza, podemos decir, con la parroquia, podemos decir, porque ellos nos cuidan el monumento, podemos decir así, y además quieren que la plaza esté linda, y nosotros también, viste, siempre peticionamos que arreglen, viste, que corte el pasto. Así que se ha dado una especie de sinergia. Ya estamos en contacto con la secretaria, inclusive claro, con esto el se cumplía padre 25 Juan Ignacio. años. Ya estamos exacto, Juan Pablo. Con ellos. Claro, se cumplieron los 25 años de la consagración de esa iglesia, claro. Padre Pío de Pietrelcina. Entonces nos invitaron a nosotros y fuimos ahí, llevamos el estandarte. La bandera fue una mesa muy linda, estuvo el obispo. Sí, la verdad que muy agradable, de ese evento. Muy comunitario. Y nos arreglaron el monumento un poquito. Normalmente lo arreglamos nosotros mismos, pero a veces por cuestión de trabajo, de tiempo, no nos da. Encima todos vivimos medio cerca del centro, y irse hasta el Faro, ¿viste? No. Lleva un tiempito, ¿viste? Sí, siempre queda tras manos. Queda un poquito tras manos si no vivís para aquel lado. Claro, entonces, total. Nos dio una mano la municipalidad, el departamento ahí de monumentos, que le dio una inclusive pintura. Otro tema, de alguna manera desapareció el cartel que decía Plaza Alemania hace como 3 años, medio en plena época, mitad de la pandemia. Bueno, se logró el año pasado también recuperar el cartel. Sí, repusieron. Entonces, un nuevo cartel, así que está el cartel y el monumento bastante lindo. Digno, como dicen, son mínimas cosas que la verdad mínimos logros que hay que ir teniendo. Son para pequeños logros, también. pero para que se dé a conocer. Alguien va a ver la iglesia está hermosa, también muy linda. Claro. Y si uno se da vuelta, está el monumento frente a la iglesia. Los juegos también que se inauguraron. Y a todo esto, la Fundación Alasia construyó unos juegos infantiles muy lindos. O sea, la plaza está bastante linda. Bastante completa. El año pasado, hace un año están los juegos, sí. Bien. Cualquiera que esté del otro lado, que quiera formar parte del centro, quiera ponerse en contacto con ustedes, que sea descendiente o que tenga familia, también lo puede hacer. ¿Puede contactarse con ustedes? La forma de comunicarse es a través de la página de Facebook, que es la que tenemos más completa. Okay. La página de Facebook se llama Centro Alemán de Mar del Plata. Y hay un grupo de Facebook también que se llama Centro Alemán de Mar del Plata también. Centro Alemán de Mar del Plata. Centro Alemán, sí, es el nombre que en su Centro momento Alemán de le Mar del pusimos. Plata. Ahí invitamos a que concurran. Ahí se acercaron un par de descendientes de este club que les mencioné, leyendo ahí. Y bueno, y de a poquito se están acercando. Y un tema que quería mencionar es que el año pasado y este año también son los 200 años de amistad argentino-alemana. Se conmemora un poco el eslogan de la embajada. Porque en 1825 llegaron una primera colonia de inmigrantes alemanes. Se llamaban los 7 viñateros del Rheingau, 7 familias que eran viñadores. Llegaron a Buenos Aires y después vino otra que se los conoce como los alemanes de la Chacarita.
porque se había establecido el predio de la Chacarita, que en aquel momento eran chacras, de ahí viene el nombre Chacarita. Chacritas, son como pequeñas chacras, que se iba a fundar un pueblo, una colonia de alemanes, que después eso se frustró por la guerra con Brasil, en la época de Rivadavia. Claro. Bueno, eso se conmemoran 200 años de aquel evento. Entonces, hemos hecho informes sobre la historia de estos colonos, de dónde venían, cómo llegaron, una breve historia. Y de aquellos primeros alemanes. Claro, porque el tema era justamente en esa época, bajo el gobierno era ministro de Rivadavia, lo que se quería era poblar. Argentina era un país joven, pero faltaba amplio. Faltaba, había que trabajarlo. Entonces se invitaban a los inmigrantes, que como él les explicaban la situación que tenían en Europa, entonces en forma programada, ordenada, iba un representante del gobierno de Argentina, iba a Europa y los traía. También de otras nacionalidades. En el caso nuestro, vinieron en 1825. Por eso el año pasado, son 200 años, lo festeja la embajada, una forma de decir, no lo recuerda. En 2 tandas, vinieron en octubre el 25 y ahora en abril, ahora el 26, otra tanda. Los de la Chacarita vinieron en el 26. ¿Qué hay descendientes? Sí. Estamos, él principalmente está descendientes de esos primeros que llegaron hace 200 años. Fue una búsqueda a través de las redes increíble. Claro. También tenemos contacto con Luis Fernando Torquis, que es bisnieto de Ernesto Torquis, que fue el que construyó el Torreón del Monje, el Hotel Bristol, fue uno de los cofundadores del club de golf. Hizo muchas obras este hombre, que era un magnate, era un hombre multimillonario en ese momento, 1890, 1900. Era hijo de padre alemán, que se llamaba Georg Peter, que llegó en 1823. Justo, 200 años. Fue cónsul de Bremen en Montevideo. Bueno, somos amigos, podemos decir, de Torquis, de Luis Fernando. Sí. Y después yo tuve contacto, por ejemplo, con Holmberg, Eugenio Holmberg, que era, creo que es bisnieto o tataranieto de Eduardo Holmberg, que vino en el mismo barco con San Martín, Zapiola, 1812. Entrás a buscar en historia. Y fue en la parte de artillero de Belgrano, en las batallas ahí para el norte, el Tucumán, todo eso. Sí. Son historia pura. Nosotros decíamos, bueno, en el 1825 vinieron en forma programada, pero no quiere decir que en años anteriores no hubiesen venido alemanes. Venían, pero hasta creo que con Mendoza vino el primero, Ulrich fue el primero que llegó, Bullrich, el primer accidente de los Bullrich, también llegó. Ese llegó a la guerra con Brasil como prisionero de brasilero. Los brasileros también fomentaban la inmigración alemana. Como fue posterior a las guerras napoleónicas, había muchos excombatientes que tenían experiencia y el emperador de Brasil trajo muchos. En la batalla de Ituzaingó, Bullrich, que estaba al lado de Brasil, quedó prisionero. Lo trajeron a Argentina como prisionero, después se liberó y después hubo un hijo que hizo buena fortuna como rematador de hacienda. De ahí descienden estos que los que conocemos ahora. ¿Se dan cuenta cómo la historia es? La historia, si vos estás a buscar, eres un experto en genealogía, busca los datos y encuentra toda la ascendencia que hay hasta llegar a los conocidos, ¿no? Claro. Es impresionante, pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero la verdad que fue un lindo bloque lleno de historia, de cultura, y la verdad que les agradecemos mucho por haber venido. Aparte del trabajo de él que hizo de los 200 años, te queremos agregar que también nosotros estamos trabajando sobre la inmigración alemana en Mar del Plata. Va a salir pronto un libro que es Huellas Alemanas en Mar del Plata. Exacto, que va escrito por Mari Schweiger. Parte, la tapa va a ser Ernesto Torquis, Torreón del Monje, símbolo, que mencionó, porque ahí fue la familia Caseros, mi familia de Caseros, que hay toda una historia. Hay toda una historia. Esa nació en el Torreón del Monje. Tremendo. El abuelo alemán, el padre alemán. Uno cree que lo sabe porque ya tengo mis años, pero no. Fíjate, Anton Schweiger, el padre de ella, vino a construir la terraza. ¿Vieron la pedana que da sobre el mar? Vino una empresa alemana. Era una empresa alemana que hacía las columnas sobre el mar, ¿viste? Claro. Era una empresa alemana y el padre de ella era carpintero y después se casó con la hija del casero. Mi abuelo ya del año 24, estamos hablando más de 100 años, era inmigrante español, casero del Torreón. Ubíquense en el Torreón, la parte antigua que da al sur. Y bueno,
conoció a la hija mayor, que era mi madre, y bueno, ahí después fue casero, y eso nació en Torre. Y después con los años, en la época que yo nací, no se nacían los partos domiciliarios. Claro. Nació en un castillo, mira qué suerte, ¿no? Tremendo, no, total. En mi casa natal. Uno emblemático encima. Entonces, Huellas Alemanas en Mar del Plata va a ser, la idea ahora en abril, si lo podemos ya sacar, estamos en edición. Ok. Bueno, entonces está bueno para tenerlo y para conocer también una gran parte de la historia alemana. Sí, porque y hay varios capítulos también. de otras cosas que queremos hablar. Total. Material, inclusive documentación, fotos que tenemos porque las guardó mi padre u otros miembros del club, del centro alemán, y que bueno, queremos compartirlas en eso. Como una ofrenda a nuestros mayores y hacia nuestros hijos, nietos, bisnietos. Hermoso, hermoso. Bueno, será algo que será muy atesorado, obviamente. Sí, vamos a obviamente. Así que sí, obvio, ni hablar. Estaremos al pendiente. Así que en la página de Facebook hay información sobre los 150 años de todo. Mar del Plata. Sobre los 200 años. Hay información que busca ahí. Centro Alemán de Mar del Plata, entonces, ahí en Instagram o en mismo Facebook también. Bueno. Sí, en Instagram vi que hay tenemos un Instagram, pero lo tenemos medio vacío. Es más actualizado el Facebook. Tenemos que completarlo. Lo tenemos, sí. Excelente. Bueno, muchas gracias. Mari, Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo que nos dedicaron. La verdad que nos dieron mucha cultura, mucha información que nos encanta nos recibir. Nos gusta la historia, bueno, le gusta la historia, yo estoy formada en ciencias sociales y me encanta la historia, así que... Total. Así que bueno, muchas gracias, Mari, en serio. Muchas gracias, Ignacio.